Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Nuevamente. Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy bien, ustedes. Nuevamente sin batería, ¿cierto? Se control como que nadie le quiere comprar las baterías. No. Qué cosas. Con nada damos batería. Bueno, practicaron mucho la parte de las generalidades de la circunferencia, todo lo que tiene que ver con arcos y ángulos, arcos y cuerdas, ¿cierto? Hicimos algunos ejercicios pues la semana pasada. Y hoy podríamos arrancar tema nuevo. ¿Tuvieron algún inconveniente con los ejercicios que les propuse? Más los de las tareas. Ya están habilitadas todas los enlaces para que ustedes suban. Carguen esas actividades, ¿listo? Profe, ¿usted por qué no subió las notas en mares, profe? Buena pregunta. Eso se la tía así. La idea es que entre hoy y mañana voy a empezar a subirlas, ¿sí? Las del segundo parcial, o ya los califico. La del segundo parcial ya empecé, sí. Voy a subirles, prefiero primero terminar de calificar y luego subir todo. Bueno. Listo, entonces de hoy a mañana tienen ustedes sus notas ahí. ¿Ok? Así que no se preocupen. Es que además hubo una confusión. Lina se llevó los exámenes de ustedes. A Puerto Berrío. No, o sea, se los llevó para su casa y ella creo que calificó algunos. Yo tengo que revisar nuevamente a ver qué se hizo ahí, listo. Entonces me imagino que esos segundos exámenes me los entregará ella el viernes, que es cuando llega. Listo. Muy bien. Ahora sí, cerremos el micrófono, por favor. Profe, yo tengo una pregunta respecto al teorema del ángulo exterior. Sí. Lo que pasa es que yo anoche medio leí por ahí que el ángulo exterior va como por fuera de la circunferencia, intersecando dos puntos de la circunferencia, ¿verdad? Pero no entiendo esa parte donde dice que el ángulo exterior es subtendido por dos puntos de la circunferencia. Eso fue lo que no entendí. Bueno, entonces si leíste eso, de pronto te quedó un poco incompleta la definición que leíste, ¿cierto? Yo creo. Porque recuerda que hay tres formas de ver el ángulo exterior, ¿sí? Recuerda las tres figuras que hicimos, que fue cuando las dos lados eran tangentes. Una tangente y una secante y dos secantes. Correcto. Entonces, si me hablas de dos puntos que cortan a una circunferencia, estamos hablando de cuerda, ¿cierto? Entonces ahí puede haber algún tipo de confusión. Bueno, profe, gracias. Muy bien. Listo, entonces vamos a ver hoy lo que corresponde al capítulo 6 del texto guía, módulos 20 en adelante, que habla sobre las relaciones métricas. Correcto. Entonces, vamos a ver en el módulo 20 lo que son los segmentos proporcionales, ¿sí? Vamos a mirar entonces ya en sí algunos teoremas, como el teorema fundamental de segmentos proporcionales. Además, vamos a observar también la parte de semejanza de triángulos más adelante si nos da tiempo. Listo. Entonces por ahora empecemos con la parte de segmentos proporcionales.
Y la primera definición que debemos recordar es ¿qué es una razón? ¿Quién me dice? ¿Qué es una razón? Aunque ya esta parte yo sé que la vieron en álgebra. Profe, es una parte que se toma sobre todo, no sé. Pues ese es un tipo de definición. Ajá. ¿Qué otro tipo de definición manejaron con Sandra? Creo que están viendo álgebra. Esto ya es recordar para ustedes, ¿cierto? Vamos a decir que una razón es el cociente, ¿sí? O es una relación que existe entre dos cantidades de la misma clase. O sea, estas cantidades tienen las mismas unidades para poder establecer esa relación, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos dos cantidades, por ejemplo, A y B, ¿sí? Entonces la relación, o mejor, razón que podemos establecer entre ellas va a ser como A sobre B, ¿cierto? Vean que es un cociente entre la cantidad A y la cantidad B. Correcto. Y esto se lee A es a B. Eso ya es, esto ya lo han visto en álgebra, como les vengo diciendo. También se puede escribir A es a B. Normalmente otros colocan el signo de la división, ¿sí? Pero el que más reconocemos y el más usado es este primero. También hay otra forma que es con dos puntos. Algunos autores lo ubican o lo representan con dos puntos. Entonces, cualquier forma que ustedes vean así es una razón. ¿Listo? Cualquiera de ese tipo de formas. Muy bien. Esto para dar paso a lo que es una proporción. Ahora me dicen qué es una proporción. ¿Qué me dicen sobre la proporción? Es que no es más que una igualdad entre razones. Listo. Una proporción es la igualdad entre dos razones. Por ejemplo, si yo tengo A es a B y C es a D, entonces la proporción sería A es a B igual a C es a D.
¿cierto? A lo vamos a llamar primer término, B segundo término, C tercer término y D cuarto término. Entonces, ya sabemos entonces que son 4 términos. Ahora, A y C se van a conocer como antecedentes. Y B y D se conocerán como los consecuentes. Además, A y D son los extremos y B y C también se conocen como los medios de la proporción o los medios. Listo. Claro, hasta ahí todo. Pues solamente estamos recordando lo que ya ustedes saben. Vamos entonces a definir lo que es una proporción continua. Entonces vamos a decir que una serie o una cantidad de números o de términos, ¿cierto? Tenemos una determinada cantidad de términos. Entonces vamos a decir que esa determinada cantidad de términos están en proporción continua. Si el primero es al segundo, el segundo es al tercero, el tercero es al cuarto, el cuarto es al quinto, el quinto es al sexto y así sucesivamente. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, A, B, C, D, E, ¿sí? Entonces vamos a decir que estas cantidades están en proporción continua si yo puedo escribir lo siguiente: A es a B como, B es a C como, C es a D como, D es a E, ¿sí? O sea, el primero es al segundo, el segundo es al tercero, el tercero es al cuarto, el cuarto es al quinto y así sucesivamente. Eso es lo que se conoce como proporción continua. Ahora, si tomamos esta parte, esta primera parte, ¿sí? A es a B como B es a C, ven que es una proporción continua, ¿cierto? Entre A, B y C. Entonces vamos a conocer a B, vean que B aparece aquí y acá. ¿Quién recuerda cómo se le llama en este caso a B? ¿B es qué? No es medio, profe. ¿Es media qué? Pues son los puntos medios de la proporción. O mejor se le conocen como media proporcional o media geométrica.
Listo. Y los que sobran, es decir, A y C, se le conocen como tercera proporcional. Listo. Ahora quiero que me digan entonces un ejemplo de proporción. O bueno, mejor, ¿quién me da un ejemplo de una razón? Cien sobre 50. Listo, perfecto, ¿cierto? Ahora quiero que me digan la proporción de ese 100 sobre 50. O sea, la otra razón que me hace que eso sea una proporción. ¿Qué es una proporción? 50 sobre 100 dice una compañera por acá, profe. ¿Seguro? O sea, cambiar estos términos. Si yo cojo 100 sobre 50, me da lo mismo que 50 sobre 100. Da lo mismo. Y 10 sobre 5. 10 sobre 5, sí. Ve, para que sea una proporción, la parte izquierda debe ser igual a la parte derecha. ¿Sí? Si yo hago esta operación, 100 sobre 50 me va a dar lo mismo que 10 sobre 5, ¿correcto? Eso es lo que se conoce como proporción. Por ejemplo, otra. 3/4. ¿Cuál sería el que... Una de las tantas, pues. No estoy segura. 6 octavos. 10 que sé, cualquiera. 6 octavos. ¿Cuál? 6 octavos. Díganme otra que cumpla eso también. Que no sea Mauricio. Kelly, por ejemplo. ¿24 36? Bueno, ahí lo que hiciste fue multiplicar. 32. Ah, eso sí, 24 32. Y los demás que no responden, ¿qué? ¿Sí entienden lo que estoy haciendo aquí? ¿Sí entienden lo que es una proporción? Esto debe ser claro porque esto lo vieron en álgebra. Fue el primer tema, si no estoy mal. No, es que no estoy mal porque yo también doy álgebra. Entonces es el primer tema que ustedes ven en álgebra. Razones y proporciones. Ahora, recordando un poco, ¿sí? Vean lo que se hace simplemente, por ejemplo aquí, ¿qué se hizo? Se simplificó, ¿cierto? Nos queda 10 quintos. Eliminamos un 0 arriba y un 0 abajo. Aquí lo que hizo Mauricio fue multiplicar por 2 arriba y abajo. ¿Sí? Y aquí multiplicar por 8 arriba y abajo.
todas maneras, si ustedes hacen esta operación y esta, les va a dar el mismo valor. Como ejercicio y para que no se les olvide nunca de que es una proporción, ahora que lleguen a su casa, van a coger a toda su familia y la van a medir, pero la van a medir de tal manera que les voy a mostrar aquí. La van a medir así, vean. Van a tomar esta parte de aquí, de donde empieza o termina pues el cabello, ¿cierto? Todo el pegue de la frente, y miden aquí, o les piden ayuda, miden hasta esta distancia, ¿cierto? Hasta aquí abajito es donde termina pues la cara, acá en el mentón. Listo. Anotan ese número. Luego toman donde empieza la nariz, no en la punta sino acá abajo, ¿sí? Y miden hasta el mentón también, de aquí a aquí, y anotan ese número y hacen esa división, a ver cuánto les da, ¿sí? Te dividen este largo sobre eso les da un valor. Si nosotros nos parecemos mucho a nuestro papá o a nuestra mamá, ese valor debe ser muy parecido. Si en cambio nos parecemos al lechero o al carnicero, pues ese valor se va a asemejar más. Ustedes van donde el lechero, van donde el carnicero y lo miden, ¿cierto? O al panadero, no sé. Listo. Esa es pues una de las proporciones que sacó Leonardo da Vinci, y esa proporción a lo largo del cuerpo casi que se mantiene, es un valor casi muy constante. O sea, lo que quiere decir que nosotros fuimos hechos con la misma medida, ¿sí? Otra, por ejemplo, tomen el largo del brazo, ¿sí? Mídanlo desde el hombro hasta la punta de los dedos. Y luego miden del codo hasta el hombro. Y hacen esa división del más grande, o sea, de toda la distancia, y del codo al hombro. A ver cuánto les da. Pero lo hacen. Es la única forma en que pues recuerden lo que es una razón y es una proporción. Listo. Muy bien. Vamos entonces ahora a observar unas propiedades que son importantes en la parte de las proporciones. Propiedades de las proporciones. Entonces, la primera podríamos mencionarla de la siguiente manera. Entonces, el producto, en toda proporción, el producto de los términos extremos es igual al producto de los términos medios, ¿cierto? O sea, es algo así. Si yo tengo A esa B como C esa D, ¿qué es esto? Simplemente yo tomo A por D es igual a B por C, ¿cierto? El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Segunda, cuando tengamos una proporción, entonces si los antecedentes son iguales, si yo tengo A esa B como A esa quién, si los antecedentes son iguales, ¿cómo deben ser los consecuentes? Iguales. Iguales, ¿cierto? Para que se cumpla que
el lado izquierdo de la proporción sea igual al lado derecho, ¿sí? Entonces, si los antecedentes son iguales, por lo tanto, los consecuentes también lo serán. Listo. Ahora, tercera. Si tenemos una proporción continua, o sea, quiere decir A es a B, ¿cómo qué? Si yo quiero hacer aquí en la tercera una proporción continua, ¿qué debe seguir ahí? A es a B, ¿cómo? A C. Correcto. B es a C, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a obtener ahí? De la primera, aplicando la primera. ¿Sí? Que B al cuadrado es igual a A por C, o sea que B es media proporcional o media geométrica entre entre A y D, A y C, perdón. Correcto. Cuarta. Tenemos una proporción de esta manera. ¿Sí? Tenemos una proporción de esta manera y nosotros podemos hacer tres cosas diferentes con esa proporción. Y no vamos y no se va a dañar la proporción en estas tres situaciones que voy a mostrar. Primera situación, puedo intercambiar los extremos. ¿Cuáles son los extremos? A y B. ¿Seguro? O sea, los medios son... ¿Sí? O sea, me dice, intercambie los extremos. Correcto. Y sigue siendo válido. Intercambiar extremos. Segunda situación. Intercambiar los medios. ¿Sí? En la primera es intercambiar extremos. En esta segunda situación, intercambiar medios. Y la tercera, ¿quién cree que cuál es la tercera? Puedo invertir la proporción. ¿Sí? Entonces, primero, intercambiar los extremos, intercambiar los medios e invertir la proporción. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otras propiedades hay?
quinta. Oigan bien, si tenemos una proporción, ¿sí?, la suma o la diferencia de los dos primeros términos, la suma o la diferencia de los dos primeros términos es al segundo, como la suma o la diferencia de los dos últimos es al cuarto. O sea, lo que he dicho es, si yo tengo una proporción A es a B como C es a D, yo de ahí puedo hacer lo siguiente. Vamos a tomar la suma primero, porque nos dice, si tiene una proporción, la suma o la diferencia de los dos primeros términos es al segundo, como la suma o la diferencia de los dos últimos es al cuarto. Entonces vamos a aplicar primero la suma. Entonces dice, los dos primeros términos, A más B, es al segundo, como C más D es al cuarto. ¿Sí? Ahora, con la diferencia, ¿qué sucede? A menos B es a B como C menos D es a D. Seis. Nos dice que si tenemos una proporción, la suma de los primeros términos es a la suma de los dos últimos, como la diferencia de los dos primeros es a la diferencia de los dos últimos. Te repito, la suma de los primeros términos es a la suma de los dos últimos, como la diferencia de los dos primeros es a la diferencia de los dos últimos. O sea, si yo tengo A es a B como C es a D, entonces dice, la suma de los dos primeros, A más B, es a la suma de los dos últimos, como la diferencia de los dos primeros, o sea, A menos B, es a la diferencia de los dos últimos. Y el último, nos habla de si ya tenemos una igualdad de una serie finita de razones. Entonces nos dice, si usted tiene una igualdad de razones, ¿cierto? Una serie finita de razones, entonces la suma de los numeradores, o lo que llamamos comúnmente antecedentes, es a la suma de los denominadores, o sea, consecuentes. Como un numerador cualquiera es a su denominador.
O sea, lo que nos está diciendo es, vean, si usted tiene esto, A es a B, como C es a D, como E es a F, como G es a H, entonces usted va a poder decir la suma de los numeradores, o sea, A más C más G más esa B más D más F más H. ¿Correcto? ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a recordar, ya vimos allá lo que es proporciones, ahora vamos a recordar lo que son segmentos proporcionales, la definición de lo que es ya en sí segmentos proporcionales. ¿Sí? Entonces vamos a decir que dos segmentos son proporcionales a otros dos cuando la razón de las medidas de los dos primeros es igual a la razón de las medidas de los otros dos. ¿Sí? O sea, lo vamos a escribir así. Si yo tengo un segmento AB, tengo la razón entre un segmento AB y un segmento CD, entonces esos van a ser proporcionales a, por ejemplo, otros dos. Vamos a colocar aquí a EF y, por ejemplo, HI, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando de segmentos. El segmento AB, el segmento CD, el segmento EF y el segmento HI. Recuerden cómo denotamos segmentos. Por lo tanto, entonces yo digo, la razón entre el segmento AB y CD es igual a la razón entre el segmento EF y HI. Eso es lo que se conoce entonces segmentos proporcionales. Muy bien. Entonces vamos a decir que un segmento es media proporcional, ¿sí que? Por ejemplo, si tenemos los segmentos, yo quiero que el segmento AB sea media proporcional entre AB sea media proporcional entre CD y EF. ¿Qué debe pasar? Para que AB sea media proporcional entre CD y EF, ¿qué debe pasar? ¿Cómo escribo eso? ¿Cómo? Recuerden la definición de media proporcional, ¿cierto? De donde entonces yo puedo decir que ¿qué? Que AB al cuadrado es igual a ¿quién? A CD. Recuerde que aquí estamos en relaciones métricas, o sea, estamos con medidas, ¿listo? Por eso no vemos esto.
Listo. Aquí esto no lo vamos a ver con la barrita sobre. Muy bien. Escrito de otra manera, yo puedo entonces decir lo siguiente: AB es igual a la raíz, ¿cierto?, de CD por EF. ¿Correcto? Media geométrica. Muy bien. Listo. Entonces vamos a hablar sobre el primer teorema de esta parte, que prácticamente es la división de un segmento en una razón dada. Entonces dice: dado un segmento AB, si tenemos un segmento AB, solo habrá dos puntos. Llamemos a esos puntos C y D, ¿sí? Dado un segmento AB, solo habrá dos puntos C y D, tales que la razón de distancias de ellos a los extremos A y B es igual a un número dado K. Voy a mostrarles ese teorema. En el libro lo pueden encontrar en la página 274. Si lo alcanzan a ver ahí.
¿Listo? Ese teorema quiere decir eso que está ahí. ¿Sí? Ese punto C está entre A y B, o sea, esta sería la gráfica. Y yo puedo escribir entonces que la razón desde ese punto a cada uno de los extremos va a ser un número K. ¿Sí? Y puedo también, así como puede estar entre A y B, ese punto puede estar por fuera. En este caso, vean la segunda parte, donde el punto D está fuera de AB, o sea, en la prolongación del segmento. Por lo tanto, también nos va a dar que esa razón es igual a un número dado. Esto para pasar a uno de los teoremas más importantes de esta parte de segmentos proporcionales. Y es uno de los teoremas que jamás deben olvidar. Y es el que les voy a anotar aquí. Vamos a hablar ahora del teorema fundamental de segmentos proporcionales. Más conocido como TFSP. Por sus iniciales, ¿cierto? Teorema fundamental de segmentos proporcionales. Y dice, ese teorema tiene relación con triángulos. Dice que toda recta paralela a un lado de un triángulo, oiga, toda recta paralela a un lado de un triángulo, cuando les hablo paralela a un lado, ¿de qué más o menos se empiezan como a acordar? O recordando un poco atrás, ¿qué pasa cuando yo corto con una recta, con un segmento, uno de los puntos medios de dos lados de un triángulo? ¿Cómo se llama eso? En un triángulo, uno de los puntos medios de dos lados. ¿Cómo se llama ese segmento? Paralela media. Paralela media, correcto. ¿Y cuál es la característica de esa paralela media al tercer lado? Como su nombre lo indica, es paralela, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá pues ya nos habla, o el teorema empieza, toda recta paralela a un lado de un triángulo
que tiene el micrófono apagado. Qué pena. Listo. Ahora, entonces, lo que les decía, si tenemos un triángulo y resulta que hay un segmento en ese triángulo que es paralelo a uno de los lados, como vemos aquí, D es paralelo a CB, entonces según el teorema fundamental de segmentos proporcionales, se nos van a determinar en estos otros dos lados del triángulo segmentos proporcionales. ¿Cuáles son? Entonces podemos sacar, ¿sí? En este caso sería AD es ADC como ¿quién? Sigan la figura. AD es ADC Como AE, Es AEB. correcto. AEB. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, esto sale de ahí directamente. Listo. Pero vean, si aplicamos a esto, si aplicamos a esta proporción que acabamos de sacar, propiedades que esas propiedades que vimos hace un rato, se desprenden unos colorarios. Listo. ¿Cuáles son? Los siguientes. Importante que los conozcamos. Primer corolario, que salen de esto, aplicando las propiedades que ya vimos. El primero, por ejemplo, si yo le sumo a AD DC, ¿qué pasa? ¿Qué me queda arriba? Aquí. Si le sumo a AD el consecuente CD, ¿qué me queda? AC. ¿Cierto? Entonces sería AC. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? AB. No, sobre DC. Recuerden que DC no cambia según una de las propiedades que tenemos, ¿cierto? Y en el otro lado, bueno, eso está bien. El otro lado tú me dijiste, bueno, Sobre EB. correcto. AB sobre EB. Listo. O sea que yo también puedo tomar de aquí todo el lado, ¿sí? Sobre una parte. Correcto. Y lo mismo, todo el lado sobre esa pequeña parte. Esa es la primera, pues, primer colorario. Aparte de eso, entonces puedo tomar también
AC sobre AD como ¿quién? AB sobre AE. Correcto. Listo. Y el último, entonces es AC sobre AD como AB sobre AE como el último lado. ¿Cómo llamado el último lado? CB es AD. Ahí podemos ver entonces los tres corolarios que se desprenden de ese teorema fundamental de segmentos proporcionales. Ojo, el recíproco de ese teorema también existe, o sea, recíproco del teorema fundamental de segmentos proporcionales. Entonces, ¿cómo dice el recíproco? Dice, si una recta, oiga, si una recta al cortar a dos lados de un triángulo determina segmentos proporcionales, entonces esa recta es paralela al tercer lado. Es el recíproco del teorema fundamental de segmentos proporcionales. Lo repito, si una recta al cortar a dos lados de un triángulo determina segmentos proporcionales, entonces es paralela al tercer lado. Muy bien. Vamos ahora entonces, de esta sesión nos faltan 3 teoremas más para empezar a hacer ejercicios de la sesión. El siguiente teorema lo vamos a llamar, bueno, no tiene nombre, pero yo lo voy a llamar el teorema de las transversales, ¿cierto? Teorema
de las transversales. Se los voy a colocar ahí para que lo anoten. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver bien? Véanlo ahí. Si tres o más rectas paralelas cortan a dos transversales cualesquiera, los segmentos que determinan en una de ellas son proporcionales a sus correspondientes de la otra transversal. Ese es el teorema que vamos a llamar el teorema de las transversales. Quite, profe, un momentico, déjelo. ¿Listo? Muy bien. Para que se entienda entonces el teorema, he dibujado aquí lo siguiente. Vean bien. El teorema dice, vean, si ustedes tienen tres o más rectas paralelas, yo aquí ¿cuántas rectas paralelas he dibujado? Si tenemos tres o más rectas paralelas, ¿cuántas rectas paralelas tengo yo ahí? Muchachos, ¿cuántas rectas? Ya, profe, diga que. Si tenemos, el teorema dice, si tiene tres o más rectas paralelas, yo pregunto, ¿cuántas rectas paralelas tengo ahí en esa figura?
4, ¿cierto? Que la he llamado L, M, N y Q, rectas paralelas. Y tengo dos transversales que he llamado T1 y T2, ¿sí? Entonces el teorema me habla de 3 o más rectas paralelas cortan a dos transversales. Vean, dos transversales. Entonces, los segmentos que se determinan en una transversal van a ser proporcionales a los segmentos que se determinan en la otra, ¿sí? A sus correspondientes. Listo. Es así entonces como yo puedo decir de esta manera. Entonces yo puedo decir que el segmento AB es A, BC como ¿quién? HG. Como HG, yo le iba a decir Es AGF. esa rayita allá arriba. Es AGF. Pero yo también puedo sacar BC es ACD, ¿cierto? ¿Y ese a quién va a ser? AGF. DF. ¿Y qué pasa si yo trazo entonces otra transversal por acá? Una T3, en donde estos son P, Q, R y S. Si yo cojo entonces HG es AGF, en esa nueva transversal, ¿qué va a suceder? ¿Cuáles son los segmentos? PQ, SQR. ¿Sí? Y si yo tomo, por ejemplo, EF es AFG, ¿cuál será? SR, ARQ. Entonces, si nosotros lo tenemos malo, también lo tienen malo los de Puerto Rico. Sí, pues. Eso se le precio te ponen donde en preguntas al tutor. Pregunta al tutor. Listo. Entendido entonces el teorema que hemos llamado. Cierra un segundo, Mauricio. Gracias. El teorema que hemos llamado el teorema de las transversales, aunque en el texto no aparece con nombre, ¿cierto? Nosotros pues podemos relacionarlo, como nos hablan de transversales, podemos relacionarlo de esa manera, ¿cierto? Un teorema de las transversales, y así nos lo vamos a aprender mucho más fácil. ¿Listo? ¿Listos aquí? Pongan mucha atención entonces en este otro teorema que sigue. Que se conoce como el teorema de la bisectriz, ¿sí? Bueno, en la parte de segmentos proporcionales,
Muy bien. Entonces vean, teorema de la bisectriz. Pero ojo, recuerden que en un vértice de un triángulo existe lo que es la bisectriz que interior y la bisectriz exterior, ¿cierto? O sea, si nosotros tenemos un triángulo, recordemos que en ese triángulo, lo voy a hacer por acá para no dañar ahí. Si yo tengo este triángulo ABC, yo en el punto A puedo trazar una bisectriz interior, ¿cierto? O sea, esta, en donde esto es congruente con esto. Listo. Pero en este mismo vértice puedo trazar también una bisectriz exterior, ¿cierto? Por ejemplo, si yo prolongo BA, entonces este es el ángulo exterior. ¿Recuerdan el ángulo exterior? Y a ese ángulo exterior trazarle la bisectriz, o sea, en donde este es congruente con esto. Listo. Puedo hacerlo perfectamente. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar acá y vamos a enunciar entonces el teorema de la bisectriz. Entonces el teorema de la bisectriz dice: en todo triángulo, la bisectriz de un ángulo, ya sea interior o exterior, divide al lado opuesto o a su prolongación en segmentos proporcionales a los lados adyacentes. ¿Qué hemos dicho? Lo primero que hay que hacer es dibujar el triángulo. ¿Sí? Ese triángulo vamos a llamarlo el triángulo ABC. Y vamos primero a hacer el de la bisectriz interior, o sea, este. Este es el primer caso. Bisectriz interior. Entonces repito, en todo triángulo, voy a repetir solo para la bisectriz interior y luego cuando haga el de la bisectriz exterior lo repito también para la bisectriz exterior. En todo triángulo, la bisectriz interior, la bisectriz de un ángulo interior, divide al lado opuesto en segmentos proporcionales a los lados adyacentes. Entonces voy a trazar la bisectriz en el punto A, por ejemplo. Eso es lo que tengo ahí. Trazo la bisectriz en el punto A. Listo. Este lo voy a llamar el punto D. ¿Sí? Entonces, según el teorema, dice que en todo triángulo la bisectriz de un ángulo interior divide al lado opuesto en segmentos proporcionales a los lados adyacentes. Entonces voy a anunciar eso. Entonces, yo puedo decir que BD, el segmento BD, este, es al lado adyacente a él. ¿Cuál es el lado adyacente del triángulo de este segmento? C. ¿Cuál? AC. No, adyacente a BD. A ver. AB, ¿cierto?
El adyacente es el que está inmediatamente seguido. Si eso es así, ¿cuál será la proporción? DC es AC. Correcto. DC es AC. ¿Sí? O lo puedo escribir de otra manera. Que BD es ADC como ¿quién? AB, AC. Ahí, ¿qué fue lo que hice? Intercambiar los medios, ¿cierto? Ahí no es, listo, ahí. Que en la segunda parte lo que hice fue intercambiar los medios, ¿sí ven? Entonces yo puedo escribirlo así o así. O aplicando las propiedades de las proporciones, puedo dar otra forma para esto, listo. Pero en principio es así, listo. Eso para cuando la bisectriz es interior. Ahora vamos a hacerlo entonces para el segundo caso, cuando la bisectriz es exterior. Vamos a hacer nuevamente nuestro triángulo. Ahí tenemos el triángulo y lo vamos a llamar de igual manera, para variar, ABC. Listo. Muy bien. Entonces vamos a tomar este punto y en ese punto vamos a trazar la bisectriz exterior, ya no interior sino exterior. Entonces voy a prolongar ese segmento para poder trazar esa bisectriz. Y en este punto entonces voy a trazar esa bisectriz. Mide aproximadamente 145. Para mantener aquí las proporciones, o sea, para mantener bien el dibujo, sería más o menos ahí la mitad. Entonces vamos a trazar esa bisectriz. Esta es la bisectriz exterior de ese punto, o sea, quiere decir que esto es congruente con esto. Y voy a prolongar entonces BC también para llevarlo al corte de esa bisectriz. Listo. Y lo vamos a cortar en este punto que se llama, vamos a llamarlo E. Ahora, de acuerdo a lo que dice el teorema, quiero que me saquen las proporciones. Es decir, repito el teorema para la bisectriz exterior. En todo triángulo, la bisectriz exterior divide a la prolongación del lado opuesto en segmentos proporcionales a los lados adyacentes. Prolongación del lado opuesto, porque tuve que prolongar BC, ¿cierto? Que es el triángulo original. El triángulo original es ABC, pero como estamos hablando de bisectriz exterior,
es claro que yo tuve que prolongar BC para poder cortar a esa bisectriz. Entonces, según lo que habíamos anotado y teniendo como referencia este primer teorema de la bisectriz interior, ¿cuáles son las proporciones que yo puedo sacar de acá? Piensen ahí entre ustedes 3 minuticos y luego ponemos en común eso. Saquen de aquí las mismas proporciones que hicimos acá arriba. A ver, de acuerdo al enunciado del teorema. ¿Listo? Listo. Entonces quiero que me digan ustedes qué proporciones sacaron y yo las voy a anotar aquí. Abran. No. Profe, no sé, sería así, vea. O sea, AB, ¿cierto? Ajá, sobre C, sobre AC. Como AE. ¿Como quién? AE. Sobre AC. Si pienso yo, no sé. ¿Quién más? Hay que atreverse a equivocar. Como les digo, es mejor equivocarse aquí, no en un examen. ¿Quién da otra? Porque hay dos opciones. O están de acuerdo con esta. Una pues, porque son mínimo 2 que sacamos acá en la otra. O no están de acuerdo y tienen otras. ¿Cierto?
Entonces, ¿cuál? Se las voy a poner más fácil. Voy a colocar aquí dos más, aparte de la que me dijeron, y ustedes van a votar por cuál de estas tres es. Denme un segundo. Miren el gráfico que ya deben tener listo y me dicen cuál de estas cuatro que tienen ahí. Yo dejé incluida pues la que me dijeron e hice unas tres más. Voy a acercarles un poquito. Puede poner la gráfica. Pero es que si pongo la gráfica se desaparece esto. Pero esperen un segundo. Se la voy a poner aquí al lado. Vamos a ver cómo hago. Ahí ven las dos cosas, entonces ahora sí discutan entre ustedes y saquen cuál de esas es la proporción correcta.
¿Listo? Si fuera un quiz, ¿qué hubiesen hecho ustedes? Vamos a ver, uno por uno. Mauricio primero. ¿Por cuál? Por la primera. Kelly, ¿cierto? Yo sigo la mía también, entonces. Ya porque yo la dije. Kelly, ¿es tu nombre? Karen. ¿Qué? Yo no me llamo Kelly, profe. Bueno, Karen. Profe, yo digo que la mía, pero también me voy por la 4. Bueno, una de las dos, es una sola. No, entonces, déjeme con la mía. Karen. Nuestra compañera, ¿cómo es que es su nombre? Yo me equivoco, bueno. No, pero si yo la dije por algo, Mauricio, ¿no crees? La de azul que sigue. ¿Azul es? Dudate de lo que tú dijiste. Acércale la cámara para que sepa cuál es. ¿Cuál? ¿Cómo es su nombre? Ángela. Ángela. Tercera. La chica del fondo, ¿cómo es el nombre? Talía. Muy bien. Talía es así, ¿sí? O es una o es una. Sí, ya. Pero alguien gana. Igual yo voy para mí, por algo ahí. Detrás de Talía. Lady. Naidí. ¿Cuál dices? ¿Cómo se escribe Naidí? Así. Alguien gana. Sí, bre. Nuestro compañero de gorra. ¿Cómo es su nombre? Javier. Javier. Y por último, nos faltan dos. Nombre. Freddy. Ahora era la segunda y está yuca. Y nuestro compañero al final, ¿cómo es el nombre? Sebastián. La segunda. Ahora era la pregunta. ¿Con base en qué sacaron esa deducción? Si el teorema dice, oye lo que dice, en todo triángulo la bisectriz de un ángulo exterior, en este caso, divide a la prolongación del lado opuesto Viste, Mauricio, pues divide la prolongación en segmentos pues, proporcionales a los lados adyacentes. Resulta que la correcta es la 2. No que era la misma la tercera, Mauricio. Ajá, ¿viste? ¿Ves? ¿Viste? Pero el otro no hizo caso. Yo sabía que era la segunda. Muchachos, vea, tienen que ponerle lógica a la situación. ¿Por qué es la segunda? Vean. Mauricio me dijo que la tercera y la segunda eran lo mismo. Yo me equivoco, ¿cierto? Mauricio me dijo que la tercera. ¿Por qué no confían en ella, en el Porque Dios mío? supuestamente, según él, le colocan número y eso no da. Sigue confiando en mí. Vea, esto la segunda y la confían en tercera ella. no son lo mismo, porque este es CA y este es AE. Ahora, observen bien. Voy a quitar esto un momento y vamos a hacerla aquí con calma. ¿Qué hicimos en este primero? Dijimos, el lado opuesto donde llega la bisectriz, ¿cierto? El lado opuesto es BC, ahí estamos todos. ¿Listo? ¿Sí o no? Correcto. Entonces tomamos BD al lado adyacente, AB, como DC al lado adyacente, AC. ¿Por qué no hacemos eso en la de abajo? Vamos a hacerlo. ¿Listo?
Muy bien. Es claro que AE es la bisectriz, ¿cierto? Y en este caso BC es el lado, ¿o no? Pero recuerden que AE, como es bisectriz exterior, no cae exactamente al lado opuesto, sino ¿a quién? A la prolongación, ¿correcto? Por lo tanto, si yo tomo, ¿cuál es la distancia que hay desde el punto donde cae la bisectriz hasta el lado más adyacente? Díganme un lado adyacente de esa bisectriz y me dicen ese segmento que une a ese lado adyacente. AC. AC es uno de los lados ciertos del triángulo, eso es claro. Y entonces, ¿con qué parte del corte del lado opuesto que tiene la bisectriz sería? AC, ¿cierto? Y AC está acá. AC aquí iría ¿con quién? Con DC, ¿cierto? Que fue lo que hicimos aquí. ¿Sí? Ahora ustedes me dicen AC acá abajo. ¿Con quién iría? ¿Cuál es la razón? Vean esto, véanlo así. Aquí tengo BE. BE es donde cae la bisectriz, ¿cierto? O sea, aquí tenemos que la bisectriz cae al punto E. Y BE es el segmento adyacente a aquel lado del triángulo. BA. ¿Cierto? Vean, BE es el segmento adyacente al lado AB, ¿correcto? ¿Sí o no? BE, porque yo no estoy hablando de CE, estoy hablando de BE. Y según eso, los lados que me quedan del triángulo son AB y AC. No puedo decir AC porque está en todo, cae pues en una parte entre BE. Y ese no es adyacente. Adyacente sería AB de BE. Y BE es lo que para nosotros en este triángulo es BD. ¿Sí o no? ¿Qué es el punto D? ¿Qué es D aquí? No. Es el punto donde cae la bisectriz. ¿O no? D es el punto donde cae la bisectriz AD. Que ese punto D aquí se convierte en el punto E acá. ¿O no? Porque es donde cae la bisectriz AE en el lado BC. Pero no en el lado BC, sino en la prolongación. Dado que la bisectriz AE es exterior. Nunca va a caer aquí adentro. Entonces, por lo tanto, este punto E para este caso es lo que es D para este caso. ¿Sí? Ahí sí es entendido. Porque ese es de ahí donde partimos. Vean que la bisectriz es AD, pero D cae sobre el lado BC, aquí interna, interior. Pero cuando es exterior no cae adentro, sino que pues cae en la prolongación. Por lo tanto, es la similitud entre el punto D y el punto E. Ahora, tomábamos BD, ¿cierto? Es AB. Por lo tanto, aquí sería BE es ¿a quién? AB. Segmento adyacente al lado. ¿Cómo
Entonces, ¿cuál sería el otro? Como C es a quién? Sea. ¿Cierto? O sea, es la misma relación que estoy manteniendo con esta de acá arriba. Lo que pasa es que hay que mirarlo de otra forma. Eso para esta primera parte. Para esta parte que tengo aquí sería esta misma. Ahora, para esta, ¿cómo sería? Y esa era la que yo tenía acá, vean. Que nadie pues atinó. Ahora, para el segundo punto que está aquí, ¿cómo sería? O bueno, otra forma pues de escribir. Cambio los medios. Cambio los medios. Exacto. O sea, podríamos decir, yo voy a escribir algo aquí, ustedes me van a decir si sí podemos decir eso. AB es AC como B es AC. Podemos decir eso. Sí, profe, sí lo podríamos decir. Es que cambiamos los medios apenas. Correcto, ¿cierto? O sea, este AB lo pasé para acá y este CE para acá, y lo que hice fue intercambiar el orden de las razones, pero sigue siendo igual. Listo. Y vean que sería esta parte para este. Salvo que aquí esa AC está en el lado derecho y acá lo tengo en el lado izquierdo. Listo. Entonces ahí tenemos las dos formas de decir o de enunciar el teorema de la bisectriz. Para el caso de la bisectriz interior y para el caso de la bisectriz exterior. Listo. Este teorema, en el caso de la bisectriz exterior, no aplica para el triángulo isósceles. No aplica, pero solo en el caso de ser exterior. Listo. Como nota importante, para el caso de la bisectriz exterior no aplica. ¿Por qué? Porque esto en un triángulo isósceles, véanlo aquí, se lo voy a dibujar. Esto es congruente con esto. Y ese ejercicio creo que lo hicimos. En un triángulo isósceles, esta bisectriz exterior sería paralela a este lado. Por lo tanto, nunca se va a cortar, ¿cierto? Por eso no aplica para la bisectriz exterior de un triángulo isósceles. Y por último, el teorema pues del recíproco del de la bisectriz. Se los menciono y ya a partir del viernes estamos haciendo pues ejercicios de esta parte. Dice, en todo triángulo ABC, ese es el recíproco, los puntos que dividen pues un lado de ese triángulo, llamémoslo BC, o a su prolongación, en segmentos cuyas longitudes son proporcionales a los lados adyacentes, son los pies de las bisectrices trazadas desde el vértice. En este caso, un vértice que hemos escogido como A. ¿Sí? Y también aplican las dos partes, que es bisectriz interior y bisectriz exterior. Para que lo analicen bien, está en la página 279. ¿Sí? Es el teorema 2026. Pero me interesa más que lo hayan tomado pues ¿sí? Muy bien. Bueno, muchachos, fue un placer. Gracias pues por la sintonía. Nos estamos viendo entonces el próximo miércoles, viernes, espero tenerle ya las notas todas listas
Si pueden observar, ya tienen algunas calificaciones listas en las actividades, ¿cierto? ¿Sí están viendo? Revisen las actividades que ya hay en la plataforma, pueden observar las notas de algunas de ellas, de las primeras. Listo. Para que vayan sabiendo que están sacando en sus notas. Muy bien. ¿Cómo? No escucho. Cierto. Bueno, ¿Luis va a cancelar o qué? Talíame un favor. Envíame el correo de Luis y yo le escribo a él directamente. De Miro. Eso, de Miro. ¿Listo? Bueno, dile, Mauricio. Profe, Sí. que si nos puede hacer un favor a todos los que estamos acá y nos ponen en la pantalla la clase de cálculo grabada de ayer para mirar una cosa, que tenemos un problema. Listo. Permíteme un segundo y yo cierro acá entonces. ¿Listo? Sí. Un correo